La carrera de López de agitador profesional y de extorsionador de los gobiernos priistas y panistas lo llevó a la presidencia de la República por cosas circunstanciales de la vida. López no debería de haber ocupado la silla presidencial, pues tiene una alteración mental de narcisismo y de psicopatía. Y esas características son ni más ni menos que una alteración de la personalidad, porque estos individuos se sienten superiores, creen que tienen la verdad sabida y la mayoría de razón, son manipuladores de las demás personas, no tienen empatía con los demás. La única empatía es el dinero que otorgan y los cargos en los gobiernos para tener borregos de su corral. Además, no tienen ninguna conmiseración, no les interesa el sufrimiento humano, como el caso de los 40 migrantes centroamericanos que murieron quemados, porque López, como policía de los gringos, al cuidarle las fronteras, ordenó que los migrantes quedaran presos y no los dejaron salir a pesar de que había personas en ese lugar, porque eran las instrucciones de López. De manera que eso es un ejemplo de que no tiene ningún remordimiento, ni tiene ninguna sensibilidad humana para de saber y conocer del sufrimiento de las demás personas. Y en esas condiciones, pues López odia, hostiga a todas las personas que no están de acuerdo con sus verdaderas pendejadas y burradas que ha hecho en su desgobierno, porque en lugar de gobernar, lo que hace es cultivar su ego, su carácter narcisista, es un egocentrista. Y como prueba de ello, hace unos días una encuestadora norteamericana, por cierto, que se dedica a medir la popularidad de los streamers a nivel mundial, llegó a la conclusión que López había obtenido el segundo lugar en popularidad en el mundo, porque era de los más vistos. Pero esa mención, esa consideración no tiene nada de grandioso, porque el hecho de ser popular pues no implica que la persona tenga capacidad o tenga algún mérito que no sea el de que la gente lo vea. Y para demostrar que López es un narcisista y psicópata, que inclusive utilizó su mañanera para vanagloriarse que era el más visto en el mundo, aunque sus opositores se enojaran, pero que era necesario decirlo para que sus paleros se regocijaran en puras pendejadas de su circo, me permito activar sus declaraciones así. Se convirtió en el streamer hispanohablante más visto en todo el mundo. Y ayer por la noche, López Obrador, en sus redes sociales, puso esto: nunca voy a olvidar que el poder es humildad, pero déjenme presumirles, aunque se enojen mis adversarios, que no enemigos, que hoy apareció que fuimos, en el mes de agosto, los realizadores de transmisiones en redes sociales más vistos de habla hispana. Sí, gente, el presidente de México dejó atrás a varios streamers conocidos mundialmente y vistos por millones de personas. Y esto es una clara demostración que al presidente López Obrador escuchan y millones de personas prestan atención de su gran trabajo. Sí,
El único mérito de López es el de no hacer nada en la presidencia de la República para conseguir el segundo lugar a nivel mundial de ser el sujeto más visto en el mundo. Y digo que para eso me gustaba, porque López entró a la presidencia de la República en base a un juramento que hizo ante el Congreso de la Unión en los términos del artículo 87 de la Constitución Federal para respetar la Constitución, las leyes ordinarias y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo tiempo por el bien y la prosperidad de la nación, y si no, que la nación se lo demande. Consecuencia, López se equivocó de profesión, porque él debería de estar en una plataforma youtubera para estar hablando puras pendejadas, puras burradas, porque López no ha dado el ancho en la presidencia de la República. Lo pudo haber hecho si realmente se hubiera rodeado de gente limpia, de gente honesta que ame a México. No, se rodeó de la misma corrupción que emana del PRI y del PAN. Los mismos corruptos de antes forman parte de la corrupción de ahora. Y creo que López está haciendo una fiesta nacional a lo pendejo, porque ese reconocimiento es algo vano, es algo trivial, que solamente a la conducta narcisista de López le interesa, porque lo que quiere es reconocimientos, lo que quiere son loas, alabanzas, quiere que se le arrastren y que lo lambisconeen, porque ese es el carácter, más bien la alteración mental de López. Ese triunfo, ese reconocimiento solamente puede ser festejado por los paleros, los narcotraficantes y los pendejos, porque el pueblo de México le reclama a López que no sea tan egoísta, porque el que se elogia a sí mismo se desprecia ante los demás, y me refiero a los demás, a los pensantes, a los libres, no a los paleros que andan arrastrándose sin dignidad y sin vergüenza. Esa es una. La otra es que López tiene al país ensangrentado. El país es un caos, porque López, insisto, se dedica a andar de inútil en todo el mundo. Acaba de ir a Chile, a Colombia, y simplemente para defender su bandera populista de izquierda. No fue a hacer nada por el bienestar y el desarrollo del pueblo de México. Es candil de la calle y oscuridad de su casa. Está convirtiendo al país en un estado fallido, en un estado en donde pretende imponer una dictadura de facto para hacer ganar a su palera favorita, para que se cree un maximato y seguir desgobernando, no tanto en bienestar del pueblo, no, para satisfacer su ego narcisista y psicópata. Y la verdad es que López tiene fama pública de que es un miserable, de que es un asesino. Y me refiero que es un asesino porque cuando era joven mató a su hermano José Ramón. Dicen algunas personas de Tabasco que los conocieron, porque fue un accidente al dispararle un arma de fuego. Pero López vive como si fuera un Mesías, como si fuera impoluto, y no tiene ningún remordimiento
de haber matado a su hermano, accidente que haya sido. Y por ello es que López tiene al pueblo de México al amparo de la delincuencia y ha convertido al país en un mar de sangre. Fue tan indolente y tan irresponsable, junto con un doctor muerte de apellido Gatell, que provocó la muerte por omisión de más de 1 millón de mexicanos con motivo del COVID-19, porque no atacó las causas, no hizo nada para prevenir esa pandemia que inició en China y que pudo haber evitado tantísimas muertes. Fuimos el país en donde hubo más muertes de personas infectadas por ese mal, porque López no tomó las providencias necesarias, lo agarraron descuidado, no compró vacunas y las que compró las utilizó para su hijo José Ramón, para él mismo y para todos los favoritos de su gobierno y demás políticos rateros, rastreros y sinvergüenza. Y para demostrar que López tiene fama pública de corrupto y que ha convertido al país en un paraíso de delincuentes, me permito activar la declaración del padre de La Ruana, Michoacán, que sabe perfectamente bien quién es López y por qué está adueñada la delincuencia organizada, el narcotráfico en Michoacán, que no es más que por la protección de López a esos sinvergüenzas asesinos, como lo declara el padre así. ¿Y viene más violencia? Viene una espiral de violencia. Saqueos, linchamientos, pillajes, motines. Tenemos Michoacán, al menos el laboratorio más grande de drogas a nivel México, y eso implica salpicar de sangre al ciudadano. ¿Viene entonces la guerra civil? Veo con temor un derramamiento de sangre por parte del pueblo. Ya comenzó la Ruana a levantarse. El retorno de los caudillos. Y demás crímenes, más presos. El regreso de los guerrilleros. No son las armas el camino en este momento. ¿Qué hemos hecho con AMLO? Un dios falso y hueco. ¿Hasta dónde seremos responsables de su permanencia? Somos responsables porque es un buen demagogo que nos dio tole con el dedo. ¿El sumiso podrá detener la violencia? Nunca. En fin, ¿hay alguien que quiera gobernar este país? No veo quién pueda tomar las riendas como lo está dejando este señor. ¿Hay alguien entonces que lo pueda gobernar? Veo más factible un golpe de Estado a través de un militar y un general. El maximato a través del ejército. Se le ha dado tanto poder que está a un ápice de tomar las riendas. Espiral de violencia. Saqueos, linchamientos. Bueno, con esas declaraciones del padre de La Ruana, Michoacán, compruebo que López se ufana de haber obtenido un reconocimiento a nivel mundial por ser el streamer mejor visto en todo el mundo. Y eso debería de darle vergüenza, porque él llegó a la presidencia no para que su ego se satisfaciera con ese tipo de reconocimientos. Llegó a la presidencia, lo repito, para cumplir la Constitución, para dar bienestar y salud al pueblo de México.